veces pienso, digo, le tengo que decir, después se me pasa a mí también. No, tenés que decírmelo porque yo me olvido. Es que me olvido. Número de oxidación va a ser, es la carga que tiene un elemento si todas sus uniones fueran iónicas. ¿Sí? Si todas sus uniones fueran iónicas. Sí. A ver, te voy a dar un ejemplo que seguramente te vas a acordar. Yo te había dicho que cuando teníamos el ácido clorhídrico y le metíamos agua, ¿sí? Esto te forma, perdón, agua, no oxonio, se te formaba el oxonio con carga negativa más cloro con carga, el oxonio con carga positiva más cloro con carga negativa, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saqué yo que esto tenía carga negativa? Yo te lo dije, como esto es positivo, esto es negativo, ¿sí? Pero en realidad es el número, sale del número de oxidación del cloro, que va a tener número de oxidación -1, y el hidrógeno, vos fíjate que el agua es neutro, y acá terminó, cuando yo le agregué el hidrógeno, terminó con carga positiva. Quiere decir que esto tiene número de oxidación +1. ¿Te das cuenta? Eso es el número de oxidación. Eso es el número de oxidación. Sería la carga que tendría cada elemento en la fórmula si fueran iónicas. Está bien, estos son compuestos covalentes. Pero bueno, se supone como si fueran iónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es así la historia. ¿Está? Bien. Ahora, lo que tenemos que ver es lo que se llama clasificación de sustancia. Clasificación de sustancias. ¿Por qué tenemos que ver clasificación de sustancias? Porque de esa manera me vas a entender de qué estoy hablando yo. Si no, no hay otra manera. Entonces, las sustancias se clasifican en elemento, sustancias simples y compuestos. Elementos, sustancias simples y compuestos. Un elemento va a ser un átomo. Un átomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, por ejemplo, el átomo de oxígeno, por ejemplo, el átomo de nitrógeno, por ejemplo, el átomo de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que me entiendas lo que voy a decir yo, te voy a dar la definición de atomicidad. Atomicidad indica la cantidad de átomos de un elemento en su fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tenés agua, el numerito que tenés acá abajo, ¿sí? Vamos a ponerle el 1, esa es la atomicidad. Entonces, ¿qué atomicidad va a tener esto? Atomicidad 1. ¿Ok? Entonces, un elemento está formado por un átomo que tiene atomicidad 1. ¿Ok? Las sustancias simples son también átomos, pero que tienen atomicidad distinta de 1. Por ejemplo, el hidrógeno 2, por ejemplo, el oxígeno 2, por ejemplo, el oxígeno 3, por ejemplo, el nitrógeno 2, por ejemplo, el cloro 2, el flúor 2, el bromo 2, el bromo 2, el yodo 2, el fósforo 4,
y el azufre 8. Ahí te di todas las sustancias simples que existen en la naturaleza. Entonces, distinta a 1. Claro, vos fíjate que la atomicidad tiene un 2 acá, un 2 acá, un 3, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 4 y un 8. ¿Sí? No es Sí. 1. Si fuera 1, sería elemento. ¿Ok? Bien. Y luego compuesto es lo que vos ya conocés. Son aquellas sustancias que están formadas por más de un átomo. ¿Sí? Bien. Entonces tenés el agua, el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido nítrico, etcétera, 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 etcétera. Hay un montonazo. ¿Está? Bien, ¿para qué te enseño esto? Porque lo que vamos a ver ahora, son las reglas de adjudicación de los números de oxidación. Reglas de adjudicación de números de oxidación. Esto en realidad te cuento, esto se da cuando se enseña la parte de nomenclatura. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos estudiado la parte de nomenclatura, esto ya no lo necesitaríamos. ¿Por qué? Porque yo te lo hubiera dado con las reglas de adjudicación. Y la primera regla, que están igual las reglas en ese apuntecito que me mandaste de Redox, están ahí, pero yo te las voy a dar todas, es la siguiente. Todo elemento o sustancia simple tiene número de oxidación igual a 0. O sustancia simple, me olvidé de poner simple acá. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, si yo tengo un átomo de hidrógeno, el número de oxidación que va a tener es 0. Si yo tengo una sustancia simple, como puede ser la molécula de hidrógeno, el número de oxidación va a ser 0. ¿Se entiende? Es eso. Es eso, nada más. Segunda regla. El hidrógeno. Pero ¿cómo sé, Néstor? ¿Cómo sé que el número de oxidación es 0? ¿Ya hay algunos determinados que tienen ese número de oxidación o es de acuerdo a cada elemento? Esto es un elemento y Sí. esto es una sustancia simple. Bueno, es 0, porque son neutros. Porque son neutros, esa sería. Claro, claro, exacto. Sí. El hidrógeno en la mayoría de sus compuestos, tiene número de oxidación igual a +1. Bueno, un ejemplo ya te lo di. Cuando te dije hidrógeno y cloro, te dije que el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Sí. ¿Sí? Ya te lo dije eso. Pero es en la mayoría de sus compuestos. En la mayoría. Hay algunos que no. Pero en la mayoría, casi todos, es +1. Tiene el +1. Tercero, el oxígeno en la mayoría de sus compuestos tiene número de oxidación igual a -2. Por ejemplo, el agua. Sabemos que el hidrógeno tiene número de oxidación +1 y el oxígeno va a tener número de oxidación -2. Pero es en la mayoría, no en todos. Cuarta regla.
Cuarta regla. Todos los elementos del grupo 1A, 2A, 3A, en todos sus compuestos tienen número de oxidación igual a más 1, más 2, más 3, respectivamente. ¿Sí? Igual esto lo podés sacar de la tabla periódica, pero bueno, te enseño la regla. A ver, por ejemplo, suponete que vos tuvieras el sodio con el oxígeno, tenés esa fórmula, el magnesio con el oxígeno y tenés el aluminio. ¿Qué vas a tener? Vas a tener el oxígeno que tiene número de oxidación menos 2 y menos 2. El sodio está en el grupo 1A, va a tener número de oxidación más 1. El magnesio está en el grupo 2A, más 2. Y el aluminio tiene número de oxidación más 3. ¿Por qué? Porque está en el grupo 3A. Quinta regla. Todos los elementos del grupo (4A, 5A, 6A y 7A) en todos sus compuestos binarios tienen número de oxidación igual a menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Por ejemplo, el carbono, hidrógeno 4. Por ejemplo, el nitrógeno, hidrógeno 3. Por ejemplo, el azufre, hidrógeno 2. Y por ejemplo, el hidrógeno bromo. Dijimos que esto vale más 1 y esto vale menos 4. Esto vale más 1 y esto vale menos 3. Esto vale más 1 y esto vale menos 2. Esto vale más 1 y esto vale menos 1. Perdón, al revés. Menos 1 el bromo, más 1 el hidrógeno. ¿Sí? Sexta regla. El flúor. Sexta regla. El flúor. En todos sus compuestos tiene como único número de oxidación menos 1. Es el único que tiene, no tiene otro número, ¿sí? Por lo tanto, suponete que tuvieras hidrógeno y flúor, esto va a ser más 1, el flúor va a tener menos 1. Listo. Si tuvieras, por ejemplo, el sodio con el flúor, esto va a ser más 1 porque está en el grupo 1A, el flúor va a tener menos 1. Por ejemplo, si tuvieras el calcio con el flúor,
el calcio está en el grupo 2A más 2, esto va a tener menos 1. ¿Sí? Siempre es el único. Séptima regla. Séptima regla. Los no metales tendrán número de oxidación positivo igual a el número de grupo. Igual al número de grupo. El resto de los números de oxidación saldrán de restar 2 unidades. Ahora te lo voy a explicar bien para que lo entiendas. ¿Qué haces ahí? Por ejemplo, vamos al grupo 7A. El grupo 7A, si tiene número de grupo 7, va a tener número de oxidación 7, más 7. Ahora, el resto de los números sale de restarle 2 unidades, más 5. Sale de restarle 2 unidades, más 3. Sale de restarle 2 unidades, más 1. ¿Ok? Grupo 6A. Vas a tener número de oxidación más 6. Le restás 2 unidades, más 4. Sale de restarle 2 unidades, más 2. Grupo 5A. Sale el número de grupo. Sale de restarle 2 unidades y sale de restarle 2 unidades. Y por último, el 4A. Tenés el número de grupo. Más, tenés que restarle 2 unidades. Más 2. Ahí tenés todos los números de oxidación que puede tener un no metal dependiendo si es positivo o negativo. ¿Ok? Igual vuelvo a repetirte, todo esto sale de la periódica, o sea, o sea, uno da las reglas por si uno no se acuerda del número de oxidación. Con las reglas, vos sin tabla periódica lo podés hacer, sabiendo la ubicación de cada elemento, obviamente. Sí. Octava regla y tal vez la más importante de todas. Octava regla y tal vez la más importante de todas. ¿Sí? ¿Qué es la siguiente? 8. La suma de los números de oxidación en un compuesto es 0. Sí. Y observa que yo estuve haciendo esto. Porque fíjate que el hidrógeno y el flúor, más 1 menos 1, 0. Más 1 menos 1, 0. Acá, más 2. 2 por menos 1, menos 2. Sí. Más 2 menos 2, 0. ¿Sí? Ah, porque el de abajo le tenés que multiplicar. Si hubiera sido un 3 de flúor. Claro, exactamente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo un poquito más complicado. Suponete que tuvieras hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Vos vas a tener más 1 menos 2. Y acá no lo sabés. Ahí no lo sabés. Ese no lo sabés. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vos en primera instancia vas a agarrar y vas a hacer un tipo ecuación. Vas a decir, yo tengo un átomo de hidrógeno con el número de oxidación más 1 y todo esto me corresponde al hidrógeno.
Yo tengo un átomo de nitrógeno, le voy a sumar un átomo de nitrógeno que para mí es la X. Entonces voy a tener el nitrógeno. Voy a tener 3 átomos de oxígeno, que el número de oxidación es -2. Y esto es el oxígeno. Y todo, esto me da, todo eso me da 0. Ah, y de ahí despejás la X. Exactamente, te queda +1 más X menos 6 es igual a 0. +1 menos 6 te va a dar +5. O sea, +5. Pasa para el otro lado como X igual a, perdón. Ahora, +1 menos 6 es -5. -5. Pasa para el otro lado como +5. O sea que el nitrógeno tiene número de oxidación +5 y vos fíjate que el nitrógeno está en el grupo 5A y tiene número de oxidación +5. ¿Sí? Sí, lo estoy mirando en la tabla. Sí, sí, está bien, está bien. Vamos a uno un poquitito más complicado. ¿Cuál es, Néstor? Perdón. ¿Cuál es ¿viste en la tablita? ¿Es el que dice estado de oxidación, es el que yo tengo que mirar? Y voy al nitrógeno y me fijo ahí y tendría que ser 5, ¿tiene que decirme 5? Sí, tiene que decirte 5, +5. Sí, en realidad dice, porque está el peso atómico y abajo dice más 3,5,4, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que el nitrógeno es un elemento de miércoles, muy especial. Ah. Así que rompe las reglas de adjudicación. Elegimos por ahí el más rebelde a las reglas de adjudicación. No, sí, está bien, porque, está bien. A ver, ¿por qué? Porque, nosotros, ¿querés que te sea sincero? Para el nitrógeno, vos vas a usar el 5 y el 3 y el -3, que ya lo borré a la regla. ¿Sí? Y el -3. El resto no lo vas a usar porque por ahí hay un compuesto o 2 compuestos que utilizan ese número. ¿Se entiende? Entonces, no le agrega nada. Sí, por ejemplo, fíjate, nitrógeno, oxígeno 2. Yo sé que esto vale -2, ¿sí? Sí. 2 por -2, -4. Para que todo me dé 0, +4. Fíjate que ahí tenés un compuesto que tiene el nitrógeno con +4. Si tuviera, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno, que son compuestos que van a aparecer en redox, seguramente, ¿qué va a pasar? Esto vale -2, esto va a valer +2. Te das cuenta que no están dentro de la regla que yo te di. Pero ¿cuántos compuestos hay como eso? Y por ahí son los únicos. ¿Se entiende? Entonces, o sea, acá lo importante que tenés que tener en cuenta es que la suma de todos los números de oxidación te tiene que dar 0. Listo. Y de ahí puedo sacar el que tenga de incógnita, porque lo hago como una ecuación. Fíjate, ahora te voy a hacer uno para que veas que uno dice, no, pero pará, me está faltando un elemento que vos me des el número de oxidación. Por ejemplo, suponete que yo te doy aluminio, cloro, oxígeno, 4 con un 3 ahí. ¿Sí? Con un 3 ahí. El oxígeno vale -2. Puede decir, ¿y el aluminio? El aluminio está en el grupo 3A. Tiene un solo número, +3. Sí. ¿Bien? +3. O sea, que ¿quién va a ser el que tenga X? El cloro. Ahora, acá tenés un paréntesis. Y este paréntesis lo que va a hacer multiplicar las atomicidades que tengas adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer la ecuación? Un átomo de aluminio lo voy a multiplicar por +3. Más 3 átomos de cloro, porque 3 por 1, 3. Multiplico por X. 3 por 4, 12. 12 átomos de oxígeno lo multiplico por -2. Y todo esto es igual a 0. O sea que te quedaría +3 más 3X menos 24 igual a 0. 24. Más 3 menos 24 es -21. -21. O sea, X es igual a -21, igual a 0. Paso para el otro lado, esto como +21 y el 3 como dividiendo en 3. O sea que esto va a ser +7. ¿Se entiende cómo se hace? ¿Sí? Sí.
Bien, Sí. bueno, excelente. Bueno, esto sería el tema de reglas de adjudicación de número de oxidación. Nosotros lo vamos a ver sobre las reacciones químicas, directamente. ¿Está? Sí. Se te puede dar una ejercitación en la cual vos le pongas los números de oxidación a los compuestos. Se puede tranquilamente, no hay ningún tipo de problema. Sí. Pero como vos tenés que ver redox y después tenés que ver orgánica, es muy rápido lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿dónde estábamos? Lo que pasa es que me sirve ver esto para poder entender lo otro, Y ¿no? sí, ¿de dónde sale todo? Y Lógico. no como lo relaciono, claro, porque en la clase hablaban de los numeritos, pero yo no entendía de dónde salía cada numerito, dónde saco la oxidación, no me quedaba claro. Claro. Bien, lo primero que vamos a ver antes de arrancar con los numeritos es un poco de las definiciones de redox, ¿sí? Que vos vas a tener que manejar para poder resolver las ecuaciones redox. Bueno, el hidrógeno es el más fácil, que es +1, ¿no? Siempre. Y el oxígeno -2. Claro, esos son los más fáciles de todos. Claro. Bueno, vamos a ver lo que son las reacciones redox. Reacciones redox. Primero, vamos a definir lo que es reducción. Reducción es el proceso por el cual un elemento o especie química disminuye su número de oxidación de reactivo a producto. Oxidación. Oxidación es el proceso por el cual un elemento o especie química aumenta su número de oxidación de reactivo a producto. También vas a tener que saber lo que es agente reductor. El agente reductor es el elemento o especie química que permite que el otro elemento o especie química
se reduzca. Y la otra definición es agente oxidante. Agente oxidante. Es el elemento o especie química que permite que el otro elemento o especie química se oxide. Bancame un cachito que voy a ver una cosita y traigo para hacer. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a practicar un poquitito todas estas definiciones que las necesitas sí o sí para poder hacer lo otro. Dale. Suponete que tuvieras esta reacción química. Hidrógeno 2 en estado gaseoso más yodo 2 en estado gaseoso, que te va a dar 2 ioduros de hidrógeno en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenés que determinar si esta reacción es redox. Entonces, vos lo que vas a utilizar van a ser todas las reglas que te enseñé. Y lo primero que hay que hacer es mirar, a ver, ¿qué tengo acá? Yo acá tengo una sustancia simple. Acá tengo una sustancia simple. Y acá tengo un compuesto. Sustancia simple, compuesto. 0. 0 el hidrógeno más 1, y para que esto me dé 0, ¿cuánto tiene que valer el yodo? 1, menos 1. Menos 1. Muy bien, ya tenemos los números de oxidación. Eso es lo primero que vas a tener que ver. Luego, ¿qué pasa acá? Fíjate que el hidrógeno Sí. pasó de estar en 0 a más 1. Sí. Por lo tanto, a ese proceso lo vamos a llamar oxidación. El hidrógeno hace oxidación. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a más 1. ¿Y siempre va a ser de un simple a un compuesto? Es un ejemplo. No. Es un ejemplo. Acá Bueno. Vamos de lo más simple a lo más complicado. Esperá, pará un poquito. Luego, fíjate, el yodo pasó de 0 a menos 1, o sea que el yodo hizo reducción. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a menos 1. Ahora, muy importante que esto te lo grabes. En todo proceso redox tiene que haber una reducción y una oxidación por lo menos. Por lo menos. Para que sea redox. Para que sea redox, por lo menos tiene que haber una reducción y una oxidación. Si no hay una con una
Puede haber, poner 2 oxidaciones y una reducción, o 3 reducciones y una oxidación, o al revés, pero siempre tiene que haber al menos una de cada una. De cada una, perfecto. Sí, exacto. Si no, eso no es redox. ¿Está? Bien. Ahora, vamos a la segunda definición, que te dice, agente reductor es aquella especie química que permite que el otro se reduzca. ¿Quién se redujo? El yodo. Por lo tanto, la otra especie, el agente reductor es el que se oxidó. Este es el agente oxidante. Este es el agente, perdón, el agente reductor. Este es el agente reductor. ¿Por qué? Porque permite que el yodo se reduzca. ¿Y el yodo qué va a hacer? Y el yodo va a ser el agente oxidante. ¿Por qué? Porque va a permitir que el oxígeno, que el hidrógeno se oxide. Oxidante. ¿Sí? Oxidante. Bien. Vamos a otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio que sería el siguiente. A ver. Sí, este de acá. Cuatro amoníaco en estado gaseoso, más 5 de oxígeno 2 en estado gaseoso, me va a terminar dando 4 de nitrógeno oxígeno más 6 de hidrógeno 2 oxígeno. Veamos. Compuesto, sustancia simple, compuesto y compuesto. Sí. Este va a tener un número de oxidación 0. El hidrógeno en los compuestos más 1 y más 1. El oxígeno en los compuestos menos 2 y menos 2. Ahora me falta el nitrógeno. Yo acá tengo 3 de hidrógeno por 1 más 1. Por lo tanto, el nitrógeno, para que sea todo 0, ¿cuánto tiene que valer? A ver, 3 por 1, 3. Para que sea 3. ¿3? Menos 3. Ah, ahora me gusta más. Menos 3. Sí. Me tenés que aclarar el signo, ¿eh? Vamos a este otro. El oxígeno está en menos 2. ¿Cuánto tiene que valer el nitrógeno? ¿Cuánto tiene que valer el nitrógeno para que me dé 0? 2 positivo. 2 positivo, más 2. Bien. A ver, decime vos. ¿Cuál es el elemento que se oxida? A ver, espera. Y el nitrógeno pasó de menos 3 a más 2. El nitrógeno que pasó de menos 3 a más 2 hizo oxidación. Y por lo tanto va a ser que el agente ¿qué? Reductor. Exactamente, agente reductor. ¿Quién se redujo? ¿Quién se redujo? A ver, el hidrógeno era más 1 y sigue el más 1 al costado, es igual. El oxígeno. El oxígeno, muy bien, porque pasó de 0 a menos 2. ¿Sí? Entonces, el oxígeno pasó de 0 a menos 2, entonces esto hubo reducción. Reducción. Y si hubo reducción, el oxígeno es el agente oxidante. ¿Sí? ¿Bien? Sí. A ver, ¿para qué quiero mirar una cosita? Sí. Yo me olvidé de darte una reglita de
de las reglas de adjudicación, que es la siguiente. Esa creo que sería la novena o la décima. Dice, la suma de los números de oxidación en un ion, es igual a la carga del ion. La suma de los números de oxidación en un ion es igual a la carga del ion. A ver, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el ion plata con carga positiva. ¿Qué número de oxidación va a tener la plata? Va a tener igual que la carga del ion, o sea que va a ser más 1. ¿Sí? Sí. Si yo tuviera, por ejemplo, el ion cloruro, la carga que tendría ese ion sería menos 1. Y ahora viene lo nuevo. Suponete que vos tuvieras este ion poliatómico. ¿Sí? El hidrógeno sabemos que es más 1. ¿Sí? El nitrógeno no lo conocemos. Pero entonces uno dice, 1 por X es el nitrógeno, más 4 por más 1 es el hidrógeno. Y todo esto me tiene que dar más 1. ¿Por qué más 1? Porque la carga del ion es más 1. Ah. ¿Sí? Entonces me quedaría X más 4 igual a más 1. Este 4 pasa restando, se me va a quedar más 1 menos 4, o sea que esto va a ser menos 3. ¿Se ve? Sí. Bien, vamos a otro. De esto voy a practicar 2 o 3 para que te quede. Supongamos que tenemos el ion cloro, oxígeno 3 con carga negativa. Sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. No conozco el del cloro, pero yo sé que tiene un átomo de cloro que va a ser X, más 3 átomos de oxígeno que va a ser menos 2. Y todo eso va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Porque la carga del ion vale menos 1. Entonces me quedaría X menos 6 es igual a menos 1. X es igual a menos 1 más 6, o sea, más 5. ¿Vamos bien? Sí. Bien, vamos a otro. Suponete que tuviéramos el ion sulfato, SO4 con 2 cargas negativas. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2. El azufre, 4 por menos 2, menos 8. A ver, tenemos X. Entonces, 1 por X más 4 por menos 2 me va a dar menos 2. ¿Por qué? Porque la carga del ion es menos 2. ¿Sí? Entonces, como tendríamos esto, X menos 8 es igual a menos 2. O sea que X va a ser igual a menos 2 más 8 igual a más 6. Acordate de decir el signo. Bueno. ¿Se entiende cómo se trabaja con los iones? Sí. Bien, bueno. Vamos a hacer una reacción que tenga iones. Solamente iones. Solo que tenga iones, y ahí sí vamos a pasar al método de ion-electrón y vamos a tratar, aunque sea de ver, en medio ácido. ¿Sí? En medio ácido, por lo menos llegar hasta ese. Y el medio básico te lo explico en la próxima clase.
tendríamos 5 de bromo negativo, 5 de bromo negativo, más bromo, oxígeno 3 negativo, más 6 hidrógeno positivo, que me va a dar 3 de bromo 2 más 3 de agua. Sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos 3 iones, una sustancia simple y un compuesto. ¿Por dónde vamos a arrancar? Por la sustancia simple y por el compuesto. Vamos a decir, sustancia simple, 0. Oxígeno, menos 2, hidrógeno más 1. Ahora vamos a los iones. Vamos con aquellos que tienen un solo átomo. Si acá tengo negativo, esto va a ser menos 1. Si acá tengo positivo, esto va a ser más 1. Ahora vas a este de acá. Este es el complicadito, digamos. ¿Por qué? Porque esto va a valer menos 2. Menos 2. Y vos no sabés cuánto vale el bromo, pero lo vamos a hacer acá. Por eso prestando un poquitito de atención. 3 por menos 2, menos 6. ¿Qué número le tengo que sumar? ¿Qué número le tengo que sumar a menos 6 para que me dé menos 1? Menos 6. Más 7. No, para que me No, dé pará, me menos tiene que dar. menos 1 te tiene que dar. Para, era menos 6, más 5. Más 5, listo, ya está. ¿Qué es lo que haces vos de nuevo? Multiplicás 3 por menos 2, menos 6. ¿Qué número le tengo que sumar al bromo para que me dé menos 1? O sea, ¿qué número le tengo que sumar, perdón, al oxígeno para que me dé menos 1? Menos 6, más 5, menos 1. Listo, bien. Ahora, te pregunto, ¿qué especie se redujo? Para que no tengo bien claro todavía lo que era redujo. Era el menos y el otro era más cuando subía. ¿El bromo? El bromo pasó de más 5 a 0. El bromo pasó de más 5 a 0. Muy bien, esto sería reducción. ¿Y quién se oxidó? No sé, el oxígeno. El bromo. El bromo pasó de menos 1 a 0. Puede pasar eso también. El bromo O sea, el bromo pasó le pasó las dos cosas. Sí, ahora te voy a dar el nombre de eso, si tiene un nombre, ¿sí? Oxidación. Oxidación. ¿Cuándo? Mirá, la cosa es así. Cuando un elemento se oxida y se reduce a la vez, este proceso se llama dismutación. Ese es el proceso que se llama dismutación. Bueno. Y ahí yo no tengo que mirar, vos ahí me decís lo del bromo, ¿no? Pero claro, yo estuve, por ejemplo, mirando también el oxígeno y el hidrógeno, si pasaba algo en el otro. ¿El oxígeno pasó algo? Nada, porque está menos 2, menos 2. Y el hidrógeno más 1, más 1. Listo, pero por eso, pero tengo que mirar siempre todos los elementos. Obvio, tenés que mirar todo. Bien. Tenés que mirar todo, ¿sí? Perfecto. Porque, por ejemplo, mirá, suponete que tuvieras en una reacción química lo siguiente.
Suponete que tuvieras eso, ¿sí? Bueno, acá vos tenés número de oxidación del oxígeno 0, menos 2 más 1, ¿sí? El hidrógeno va a ser más 1, pero acá va a haber un problema. El oxígeno no va a ser más 1. Menos 2. No, menos 2. No va a ser menos 2. ¿Sabés qué va a ser? Menos 1. Yo te dije que era la mayoría de sus compuestos. Claro, esa es la excepción. Bueno, este tipo de cuestiones son excepciones, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, pasaste de menos 1 a menos 2 y pasaste de menos 1 a 0. Acá el oxígeno se oxidó y acá el oxígeno se redujo. ¿Y cómo se llama este compuesto? Peróxido. Fíjate, esto es un óxido. El agua es un óxido. Y esto así se llama peróxido, peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada. Ah, mira. Por eso dicen que el agua oxigenada vos no tenés que dejarla destapada. Porque sabés que lo que ocurre, liberan moléculas de oxígeno y a la larga o a la corta o a la larga se te va a formar agua. Agua. Claro, deja de ser agua oxidada. Por otro lado, ¿qué es lo que hace el oxígeno cuando vos estás usándolo? Libera oxígenos, ¿sí? Libera oxígeno, que mata toda bacteria que vos tengas ahí y, bueno, y aparte tiene un efecto... Toxicidad también, es tóxico. Claro, oxida a la sangre para poder formar el coágulo. ¿Se entiende lo que sería la historia? Bueno, eso es la química del agua oxigenada. Bueno, vamos a ver lo que sería el método de ión-electrón. Método de ión-electrón. ¿Ese lo copio también ese ejemplo, al anterior? No. Ok. Listo. Para que veas, porque vos me preguntaste, ¿tengo que mirar el hidrógeno y el oxígeno? Y sí, todos los tenés que mirar. Te guste o no te guste, es así la historia con la química, ¿viste? Hay que mirar todo. Igual, a ver, para el tipo de química que están aprendiendo ustedes, que no es la química pura, toda, obviamente que este tipo de ejemplo no va a aparecer, así que quédate tranquila. Bueno, vamos al método de ión-electrón. Supongamos que tenemos, y lo vamos a dar con un ejemplo como este. Por ejemplo, supongamos que tenemos cloruro de plata más, qué sé yo, bromuro de, cloruro de plata, forma plata, más sodio, pues no, podemos, así mando un ejemplo acá, pelotudo, como para poder mostrártelo. Esto es cinética química. Acá está, listo, mirá. Suponete que tuvieras magnesio, más ácido clorhídrico, y me da magnesio, o no, cloruro, vamos a ponerle cloruro cuproso, y me da magnesio cloro 2 más cobre. ¿Sí? Ahí tenemos la reacción. Bien. Lo primero que vas a hacer vos es lo siguiente. Sustancia simple.
el magnesio tiene número de oxidación más 1. Por lo tanto, el cloro va a tener número de oxidación más 2 tiene el magnesio, más 2. Y el cloro menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Me va siguiendo? Sí, te sigo, sí. Bien. Bueno, acá vos fíjate lo siguiente. Vos tenés cloro con un metal. Y acá tenés cloro con un metal. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 y esto va a ser más 1. El cloro no va a cambiar ahí. Eso por las reglas, ¿no? Vos dijiste esto eso. por las reglas. Todo esto por las reglas. ¿Está? Porque el cloro está en el grupo 7A. Esto es un compuesto binario, por lo tanto tiene número de oxidación menos 1. El cloro está en el grupo 7A, ¿sí? Esto es un compuesto binario, por lo tanto tiene número de oxidación menos 1. El magnesio está en el grupo 2A, por lo tanto tiene número de oxidación más 2, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá viene algo que vas a tener que aprender sí o sí, porque vos ya lo sabés hacer para ácidos, para hidróxidos, pero no lo sabés hacer para sales. Esto es una sal. Esto es una sal. Y esto es una sal. ¿Sí? Y las sales se disocian. Las sales se disocian. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a poner cobre, cloro, lo vas a meter en agua. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar el cobre más el cloro. Como el cobre tiene número de oxidación más 1, esto va a tener carga positiva. Como el cloro tiene número de oxidación menos 1, tiene carga negativa. El magnesio también con el cloro es una sal. Lo vas a meter en agua, ¿sí? ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar el magnesio, pero cuidado, acá tenés 2 átomos de cloro. Ahí tenés 2 átomos de cloro. Y el cloro tiene número de oxidación menos 1, por lo tanto te tiene carga negativa. Y el magnesio, ¿qué va a tener? Va a tener 2 cargas positivas. ¿Sí? Entonces, vos vas a transformar esta reacción en una reacción que tenga los iones, que va a ser de la siguiente manera. Magnesio más cobre positivo más cloro negativo te va a dar magnesio con 2 cargas positivas más 2 cloros negativos, ¿sí? Más cobre. Y vamos a recordar, acá tengo número de oxidación 0, acá tengo número de oxidación más 1, acá tengo número de oxidación menos 1, acá tengo número de oxidación más 2, acá tengo número de oxidación menos 1 y acá tengo 0. Sí. Bien, bueno, ahora sí, vamos a decir, ¿quién se oxida? Primero, ¿quién se reduce? ¿Quién se reduce primero? A ver quién se reduce. Espera. ¿Cómo se llama el CU? ¿Qué es Cobre. cobre? Cobre. Excelente. Reducción, entonces, reducción. Vamos a tener que el cobre más pasa a cobre 0. 0. ¿Sí? Bien, excelente. Ahí ya tenés la hemireacción de reducción. Que el cobre positivo pasa a cobre 0. ¿Esas son las semiecuaciones? ¿Serían? Sí, lo que estoy haciendo es la hemiecuación, exactamente. Bien. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar quién hace oxidación. ¿Quién se oxidó? ¿Quién hace oxidación? El magnesio. El magnesio, ¿qué pasó?
de magnesio 0 a magnesio 2 más. ¿Sí? Bien, ya tenemos las dos. Acá le puse una C de más. Esto es el efecto cansancio. Sí. ¿Sí? Efecto cansancio. Bueno, listo. Ya una vez que obtuviste las 12 ecuaciones, que a veces pueden ser más, pero seguramente en tu caso van a ser 2 nada más, lo primero que tenés que hacer es lo que se llama balance de masas. ¿Qué quiere decir balance de masas? Vos te parás acá y decís, yo tengo un cobre y acá tengo un cobre. Listo, está balanceado, tengo la misma cantidad de especies, listo. Tengo un magnesio y un magnesio, listo, no tengo que hacer nada. ¿Está? Pero a veces puede ocurrir que te aparezca yodo menos, ponele, supongamos que te apareciera yodo menos a yodo 2. En ese caso, acá vos tenés un yodo y acá tenés 2, entonces vas a tener que poner un 2 ahí adelante. Eso es balance de masas, ¿ok? Eso es lo primero que tenés que hacer. Luego, lo que vas a hacer en este tipo de reacción de ion-electrón es igualar las cargas. A ver, ¿cómo es igualar las cargas? Vos fijate que acá tenés una carga positiva, acá tenés más 1. Acá tenés más 1 y acá tenés 0. Por lo tanto, para que este más 1 igual al 0, le tengo que poner un electrón. Porque más 1 menos 1 te da 0. ¿Sí? Sí. Bien. Y la oxidación. La oxidación, acá tengo 0 y acá tengo más 2. Por lo tanto, acá voy a tener que poner 2 electrones. ¿Sí? 2 electrones. Más menos 2, está bien, más 2 menos 2, 0. Bueno, acá vamos a dar una nueva definición que te pueden llegar a tomar en un parcial, ¿sí? Que sería lo siguiente. Reducción es el proceso por el cual se pierde o se cede electrones. Vos estás cediendo electrones acá, ¿sí? Y oxidación es el proceso por el cual se acepta electrones. Te lo pueden preguntar en un multiple choice. ¿Qué es reducción? Reducción es un proceso de ceder o dar electrones o es de aceptar electrones. ¿Se entiende? Eso sale de acá, de ahí. Bueno, pero esto no termina acá. Esto no termina acá. ¿Por qué no termina acá? Porque ahora lo que tenemos que hacer es igualar la cantidad de cargas que tenemos en reducción y oxidación. Y vos fíjate que acá vos tenés un electrón y acá tenés 2 electrones. Entonces lo que vas a hacer es multiplicar todo esto por 2. ¿Sí? Y vas a sumar. Y vas a sumar. Y vas a decir 2 por 1, 2 cobres positivos. 2 por 1, 2 electrones. ¿Sí? Más, de este lado tenés magnesio solito, porque vos no lo multiplicaste al magnesio. ¿Sí? Flechita. 2 por 1, 2 cobres. Más, magnesio 2 más, magnesio 2 más 2 electrones. ¿Y qué pasa? Vos tenés 2 electrones en reactivos y 2 electrones en productos, se te simplifican. La idea es simplificar los electrones. Y observa lo siguiente. Pará, pero me perdí en la parte que pusiste el por 2 que multiplicás ahí, no entendí bien. Porque acá tenés un electrón y acá tenés 2 electrones. Tenés que tener la misma cantidad de electrones a la izquierda y a la derecha. Y la única manera que tengas a la izquierda es multiplicar todo esto por 2. Así tenés 2 electrones acá.
Pero este 2 también afecta al cobre acá y al cobre acá. Por Sí. eso puse 2 cobres más y 2 cobre acá. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Ahora, este 2 de cobre, mírame acá, mírame, yo te dejo copiar después. Este Sí. 2 del cobre lo vas a escribir acá. Y luego lo vas a escribir acá. ¿Sí? Ese 2 del cobre lo vas a escribir acá y luego lo vas a escribir ahí. ¿Ok? El magnesio 2 más tiene un 1. Por lo tanto, acá va a tener un 1. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener un 1. Ahora, el magnesio va a seguir teniendo 1. Por lo tanto, acá va a haber un 1. Lo voy a escribir por única vez. Un 1. El magnesio con el cloro tiene un 1 ahí adelante. ¿Sí? Luego, el cobre con carga positiva tiene un 2. O sea, acá va a tener un 2. Pero vos fijate que yo dibujé un cobre con un cloro. Quiere decir que si ya le agregué un cobre y antes tenía 1 y 1, acá voy a tener un 2. ¿Para qué? Para formarme 2 de estos. Vuelvo a repetir. Yo tengo 2 cobres. Voy a poner un 2 acá. Pero anteriormente yo tenía 1 con 1, porque estos 2 salen de acá. ¿Sí? Salen de acá. Entonces, si yo pongo un 2 acá, tengo que poner un 2 acá. Por lo tanto, se me forman 2 de cobre-cloro. ¿Sí? Y el magnesio tiene un 1. El magnesio tiene un 1, por lo tanto, acá vendría un 1. Y fíjate una cosa. Tengo un átomo de magnesio, un átomo de magnesio. Tengo 2 por 1, 2 átomos de cobre, 2 átomos de cobre. Tengo 2 por 1, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. La ecuación está igualada. El método de ion-electrón sirve para igualar reacciones químicas. ¿Cuáles? Las redox. Lo que antiguamente hacíamos por tanteo o por método algebraico, bueno, ahora lo vas a tener que hacer por ion-electrón. ¿Está? ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí, copia tranquila. Copia tranquila. Y vamos a hacer otro ejemplo como para que puedas tratar de entender esto. ¿Qué pusiste allá, Néstor? Que no se ve cortadito, ¿viste? En la... Ahí está. Eso. Ahora puedo ver. Listo, ahí está. Bien, bueno. Vamos a hacer un ejemplo más de esto. Por ejemplo, el siguiente. Yo lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Te voy a mandar 3 de estas, así simples, para que arranques con esto.
Porque si no arrancas con esto, lo que viene después no lo vas a poder hacer. Esa es la realidad, ¿sí? O este tema es complicado. Este tema es muy complicado, ¿sí? No es moco de pavo. Este tema sí que no es moco de pavo. Es hasta que le agarra la mano a este tipo de reacciones, le agarra la mano al proceso. Después es todo mecánico. Podrá ser un poco más difícil, un poco más fácil, pero tiene su proceso, ¿está? Y lamentablemente, son las reacciones que trabajan en nuestro cuerpo. Por eso te las están enseñando. Es así. Bien, vamos a esta de acá, cromo. Cromo más cloro 2 para darme cromo cloro 3. Sí. Bien, bueno. ¿Qué tipo de sustancia es la primera? Es simple. No. Pero si está solito. Está solito. Mira tu carpetita. ¿Cuáles eran los primeros que habíamos visto de clasificación de sustancias? Tenemos todo elemento, sustancia simple, después hidrógeno, oxígeno, todos los elementos del grupo 1A, 2A, 3A. No. Busca en clasificación de sustancia. Esperando. Elemento. Un elemento. Un elemento. ¿Qué número de oxidación tiene un elemento? 1. No. Primera Primero regla. la atomicidad, elemento. Todo elemento. Sustancia tiene 0. 0, listo. 0. La segunda, ¿qué tipo de sustancia es la que tengo al lado? Esa es simple. ¿Qué número de oxidación tiene? 2. ¿Qué número de oxidación tiene una sustancia simple? Distinta a 1. Primera regla. 1. Primera regla. Sustancia simple. 0. Elemento y sustancia simple, primera regla, 0. Son iguales, está bien. Bien, bueno. Sí. El cloro está formando un compuesto binario y está en el grupo 7A. ¿Qué te dicen las reglas con los elementos del grupo 7A y si es binario? ¿Qué número de oxidación tiene? 7A decía, a ver si es este el que dice, ¿más 7? No. Número de oxidación. Compuesto binario. Es la regla 4 o 5, no me acuerdo ahora qué orden le puse. Y no sé, porque la 3 dice el oxígeno, la mayoría de los compuestos, después todos los elementos del grupo 4, el flujo. 4A, no terminaste de leer esa. 4A, 5A, 6A, 7A. Todos los elementos del grupo, acá están los binarios. En todos los compuestos binarios, el número de oxidación igual a -4, -3, -2 o -1. Respectivamente. Y esa es la 7A es -1. -1, muy bien, listo. Es un compuesto. ¿Qué número de oxidación tendría el cromo para que te dé 0? 1. No. 1. ¿Pero no es 1 menos 1? Acá tenés un 3. Claro. Entonces 3 más. Más 3. Bien, excelente, muy bien. Esto es una sal. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tengo un metal y un no metal. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar, lo vas a poner cromo, cloro, 3, lo meto en agua, ¿y qué me va a formar? El cromo separado del cloro. Pero acá tengo 3 cloros. 3 cloros y el número de oxidación es -1, esto va a ser negativo. Esto va a ser positivo, 3 positivos. Por lo tanto, esta reacción sería cromo más cloro 2, me va a terminar dando cromo 3 más 3 cloros negativos. 0, 0, más 3, menos 1. Sí. ¿Cuál es el elemento que se reduce? A ver, el que se reduce es el cloro. El cloro, muy bien, pasó de cloro 0 0. a cloro -1, ¿sí? Cloro 0 a cloro -1. Bien. ¿Y quién se oxida? El cromo. El cromo, muy bien, que pasa de cromo 0 a cromo más 3. Más 3. Bien, perfecto. Bien, vamos a arrancar de nuevo con lo que te había dicho. Primero, balance de masa. Fíjate que acá tenés 2 cloros y acá tenés un cloro, ¿sí? Acá tenés 2 cloros y acá tenés un cloro. Por lo tanto, acá vas a poner un 2. Sí. ¿Sí? Acá tenés un cromo, acá tenés un cromo. Bueno, listo, ese ya está igualado. Nada. Ahora vamos con los electrones. Acá tengo 0 y acá tengo 2 cargas negativas. 2 cargas negativas. Por lo tanto, voy a tener que agregarle 2 electrones. 2 electrones. Vamos abajo. Acá tengo un 0 y acá tengo un 3 más. Por lo tanto, voy a tener que agregarle 3 electrones para que me vuelva 0 el cromo. Ahí, Néstor, perdóname, el 2, ahí que borraste el menos, viste que pusiste, había un -2 ahí abajo, ¿no? Por eso le agregamos el 2, por la carga negativa. Claro, porque tenemos que igualar la cantidad de cargas. ¿Sí? Bien. Tenemos que hacer un balance de cargas. Ahora, tenemos que igualar la cantidad de electrones. Y vos fíjate que acá vos tenés 2 electrones y acá tenés 3 electrones. Por lo tanto, la única manera de igualarlos es multiplicar por 3 lo de acá arriba y por 2 lo de acá abajo. Sí. Ahora, voy a lo que tengo de este lado de la reacción. 3 por 1, 3 cloro 2. Más 3 por 2, 6 electrones. Ahora voy con lo de abajo. 2 por 1, 2 cromo. Y todo eso, vamos con lo de aquel lado. 3 por 2, 6 cloros negativos. Y ahora voy con lo de abajo. 2 por 1, 2 cromos 3 positivos. Más 2 por 3, 6 electrones. Sí. Ahora, el 6 electrones con el 6 electrones Se va. se va. Sí. Y ahora viene la historia de la reacción. Fíjate que el cloro tenía número 0, acá va a tener 3,
Vamos a poner un 3 ahí y un 3 acá arriba. Sí. El cromo que estaba solito tiene un 2, o sea, acá va a tener un 2 y acá va a tener un 2. ¿Sí? Y ahora viene lo de acá. Fíjate que por cada cloro, por cada cromo vos tenías 3 cloros. Por cada cromo vos tenías 3 cloros. Vos acá tenés 6 cloros y 2 cromos. Quiere decir que vas a tener 2 cromos más 6 cloros, ¿sí? Cloros negativos, quiere decir que acá va a aparecer un número 2. ¿Por qué? Porque vos al 1 lo multiplicaste por 2 y al 3 lo multiplicaste por 2. Por lo tanto, ahí aparece un 2. ¿Se ve? Más o menos. Voy de nuevo. Originalmente tenías 1 y 3. Sí. 1 y 3. Ahora te apareció un 2 y un 6. O sea que vos para pasar de 1 a 2 tenés que multiplicar por 2. Sí. Y para pasar de 3 a 6 tenés que multiplicar por 2. Por lo tanto, ahí está el 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Y ahí está igualada esa reacción. ¿Está? Que hubiera sido más fácil hacerla por tanteo que por redox. Pero bueno, es lo que nos piden, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esa es la historia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar una guía de números de oxidación que tengo yo para los chicos, para que aprendas a poner los números de oxidación. Te voy a mandar una guía en la cual vas a tener que identificar si es redox o no. ¿Sí? Si es redox o no. Y te voy a Tiene que haber mandar por lo menos una oxidación y una reducción. Sí, exactamente. Te voy a mandar un ejercicio, una serie de ejercicios donde vos vas a mirar las reacciones, vas a poner los números de oxidación, pero primero tenés que saber poner los números de oxidación. ¿Sí? Claro, Esa es inevitable. Luego el proceso de ver si hay reducción y oxidación. Y por último, te voy a mandar 2 de este estilo de reacciones de ion-electrón, que son las básicas. ¿Sí? Esto es lo básico. ¿Está? Después vienen los otros 2 métodos que son por medio ácido y por medio básico. ¿Está? Que ahí se agregan un par de cositas más que va a haber que tener en cuenta. Son un poquito más complicadas, pero si esto no te sale, eso no te va a salir. Eso es, por eso te digo, es un tema que no es fácil. No es fácil, yo ya lo sé. Es complicado. Cuando yo mismo lo explico a los pibes se vuelven locos, no entienden un pomo. Pero bueno. Imagínate yo. Lamentablemente las reacciones redox en el cuerpo humano aparecen y un montón. Por ejemplo, vos le das a una persona ácido ascórbico, vitamina C, y a vos te dicen que es antioxidante. Es un antioxidante. ¿Por qué es un antioxidante? Y bueno, porque justamente lo que impide es la oxidación del cuerpo. ¿Y qué es la oxidación del cuerpo? La oxidación del cuerpo es que empiece a generar un proceso de reducción, o sea, un proceso en el cual se envejece el cuerpo. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, en la sangre tenés la hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro 2 más y después se transforma en hierro 3 más. Sí, esto es una oxidación. Esto es oxidación. ¿Sí? Que luego, esto yendo para allá, y después cuando vos exhalás, se produce el efecto contrario, que es una reducción. Claro, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, esto lo tenés, no te digo que van a estar igualando reacciones redox, porque esto es, yo sé que no lo van a hacer, pero sí tienen que entender que es oxidación y reducción. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. Tienen que tener, va a haber alimentos que vos vas a tener que van a ser mejor, más oxidantes, antioxidantes, toda la historia, y uno tiene que saber de qué está hablando, ¿ok? Tal cual. Bueno, Roxana, ¿cuándo nos vemos nosotros? ¿El lunes? El lunes. El lunes. Sí, me parece. Bueno, sí. ¿Te parece? Yo lo que voy a hacer, sí, yo lo que voy a hacer, ¿sabes qué es?
Mañana, a la mañana, Sí. te mando esto que te prometí, porque hay 2 o 3 cositas que las tengo que preparar. La guía ya la tengo, lo otro no, lo otro lo tengo que preparar. Dale, así puedo aprovechar y hacer algo mañana a la tarde, ponerme, y cualquier cosa te mando un Dale. mensajito si tengo alguna duda. Yo te sugeriría que hagas esto primero. Sí. Y después lo metemos en lo otro y vamos tranquilo y después Sí, nos metemos porque lo de la oxidación más o menos te fui siguiendo, pero ya esta última parte es como que me costó, ¿viste? Y no, y lógico, La de igualación. después de 1 hora y pico de esto es demoledor, yo ya lo sé eso, así. Es demoledor, así que no, quédate tranquila, es entendible. ¿Sí? Bueno, Dale, te mando en un Néstor. ratito el video. Dale, tranquilo, sí. Muchas gracias. Un beso grande, chao, Nos chao, vemos. buen fin Chao, de- hasta nos luego. vemos. Igualmente.